Buena los cabros. ¿Cómo estamos, señoras y señores? Bienvenidos a otro videito de Vasallo ML. Aquí su amigo Gab de vuelta para traer contenido sobre este naciente formato llamado Vasallos del Reino. Ya, lo que tenemos aquí hoy, en este pequeño video que les traigo, es el documento oficial de Vasallos del Reino, el cual fue publicado esta semana, en el cual trabajamos conjuntamente mi persona, Gab, junto a Darman Mill, quien ha estado muy comprometido con el formato, quien hizo una excelente pega con el diseño, ya muy simple pero muy claro, que era lo que queríamos, y con quien revisamos mucho el tema de ciertos rulings, con quien revisamos la redacción, entre otras cosas. Así que un abrazo ahí para Darman, gracias por la peguita que hiciste, compadre, y también a todos los vasallos que participaron en la creación de este documento, ya sea dando opiniones, participando en las votaciones, porque todo esto se hizo de manera democrática. Aquí nada se decidió de manera arbitraria, todo se hizo consultando con la comunidad. Por lo tanto, este documento es un trabajo en equipo de parte de la comunidad de BDR. Así que vamos a echarle un ojito, bien a la rápida, más que nada para explicar qué es lo importante de este documento en víspera de que se viene el primer torneo gratuito de Vasallos del Reino. Este va a ser online y está siendo coordinado por la comunidad misma. Así que ahí atentos, chiquillos. Ahí si alguien quisiera participar con nosotros, consulte en los canales correspondientes, que son en el grupo de WhatsApp, aquí mismo en el canal de Vasallo ML, o también con otros creadores de contenido como Cartonazo, Darman Mill, Antimeta, etcétera, etcétera. Así que, sin hacerla más larga, cabros, echémosle un vistazo al documento. Vamos con la introducción, que básicamente es como la misión y los objetivos del formato, y que dice que Vasallos del Reino es un formato creado y desarrollado por la comunidad de jugadores de mitos y leyendas, con el propósito de rescatar el espíritu clásico del juego. Su enfoque está en fomentar la creación, el intercambio de cartas, la diversidad de ediciones y la creación de mazos variados, manteniendo una baja entrada y amplio acceso a cartas. Este formato busca ser una respuesta concreta al exceso de cartas de baja utilidad, conocidas como chaya, dándole valor real y facilitando la inclusión de nuevos jugadores. Aquí la habilidad del jugador prevalecerá por sobre el pay to win y la dependencia de cartas excesivamente poderosas para poder ganar la partida. En síntesis, lo que este párrafo dice es que BDR es un formato creado con una mentalidad casual, con una mentalidad inclusiva y con una mentalidad de ahorrar, de no gastar plata para entrar a este formato. Porque aquí lo que se busca es, uno, darle la utilidad a las chayitas que están arrumbadas. En ese sentido, BDR es un formato hecho para gente que busca entrar a formatos distintos y que no quiere tener que entrar a buscar o comprar una montonera de cartas para poder armarse un mazo. Si bien Vasallos del Reino en algún momento, para armar ciertos mazos, te va a pedir que tú busques ciertas cartas, y algunas cartas que sí pueden ser un poco más difíciles de encontrar, y lo cual se puede traducir en un valor monetario, ¿cachai? Es decir, van a haber cartas que solamente las vas a encontrar en una colección completa o su versión de época Salo, y las cartas de la época Salo se imprimieron por un montón, entonces muchas cartas, por ejemplo, las del segundo bloque, o también las cartas del bloque Furia clásico, ya hasta hay que buscarlas de edición porque el reprint no es tan disponible como las cartas de primer bloque o primera era, pero con esa salvedad, este es probablemente el formato más barato en el cual tú puedes entrar en Mitos y Leyendas, siendo que Mitos es un juego que de por sí debiese ser barato. Bueno, seguimos con el documento. Dice reglas generales. Tipos de cartas permitidas. Frecuencia vasallo. Solo se pueden utilizar cartas de frecuencia vasallo, las cuales están marcadas con el icono de frecuencia color azul. Y aquí vemos un ejemplo de algunos logotipos de la frecuencia vasallo y podemos ver el logo de Espada Sagrada, el de Dominios de Ra, de la edición Furia, el del reto. Y aquí dice que se acepta el uso de cartas vasallo en versión foil, ya que lo relevante es la frecuencia, no su presentación. Entonces se quitó la chayita foil, todas las cartitas que venían en los kits raciales de primer bloque o de primera era, todas esas cartas son permitidas en el formato, ¿ya? Vamos con el tema de los oros sin habilidad. Dice, en el formato Vasallo del Reino solo se puede usar oros sin habilidad. Luego dice, todas las cartas se consideran únicas, es decir, que todas las cartas, a excepción de los oros. Luego dice que si una carta comparte el mismo nombre con otra en una edición distinta, ambas se consideran cartas distintas y se llevan por una copia, siempre que sus habilidades o efectos sean diferentes. En otras palabras, aunque el nombre sea el mismo, pueden incluir ambas versiones del mazo si sus habilidades son iguales, ¿ya? Si dos cartas comparten tanto nombre como la misma habilidad,
Solo podrá incluirse una copia en el mazo, ya que se consideran funcionalmente la misma carta. Ediciones permitidas. Pueden usarse cartas pertenecientes a las siguientes ediciones. En Primera Era tenemos desde el Reto hasta Espíritu de Dragón y todo lo que corresponda a Primera Era extendido, ya sea leyendas, kits raciales, Año Nuevo Chino, relatos, etcétera, etcétera. Primer bloque, desde Espada Sagrada hasta Encrucijada y primer bloque extendido. También, producto de aniversario, kits raciales, leyendas primer bloque, etcétera, etcétera. Luego tenemos segundo bloque desde Guerrero del Jaguar hasta Barbarie, ¿ya? Ahí todos sabemos que el segundo bloque es desde Guerrero del Jaguar hasta Bestiario y Héroes, pero por un tema de poder y por un tema de disponibilidad de cartas es que nosotros solo consideramos hasta Barbarie, ¿ya? Antiguamente era hasta Vendaval, la extensión de Guerrero del Jaguar, pero se decidió integrar a Barbarie para agregar más cartas al formato. Luego, en bloque Furia clásico, tenemos desde Furia hasta Asgard Midgard y además la inclusión de la edición Camelot y su extensión Templarios, ¿ya? Hay algún purista se puede enojar porque está escrito desde Furia hasta Templarios, siendo que el bloque clásico Furia llega solamente hasta Midgard y que lo que es Templario y Camelot se conoce como bloque Furia medieval. Pero nosotros consideramos todo esto como bloque Furia y se integró al formato también, con la idea de darle más cartas al formato, porque faltaban algunas anulaciones, faltaban algunos talismanes de respuesta, y Templario Camelot tiene hartas herramientas que le dan al formato en ese aspecto. Y por último, Furia extendido, que va actualmente de Roma hasta Guardianes de Dana, y dependiendo cómo siga la temática de este bloque, se va a ver qué pasa con la siguiente edición. Si se mantiene el poder como está en Guardianes de Dana, no habría ningún problema y se integraría al formato. Si ya el power creep es mucho, ahí la comunidad tomaría alguna decisión. Pero hasta ahora, como se ve ahí en el diagrama, vemos que el formato se compone por Primera Era y PEX, primer bloque y PBX, las tres primeras ediciones de segundo bloque, el bloque Furia medieval y el bloque Furia extendido. Nunca está de más recordar sobre los jugadores nuevos que no es necesario tener carta de todos estos bloques para armarte un mazo. Tamaño del mazo y el concepto de banquillo o side deck, dice. El mazo debe estar compuesto de 50 cartas incluyendo el oro inicial, es decir, mazo normal de mitos y leyendas. Otros formatos de este tipo han intentado agregar 60 cartas, 75 cartas, de poner un aliado tipo Commander. Han variado con estas reglas, nosotros quisimos que fuera lo más tradicional y respetuoso de lo que es mitos y leyendas posible. En ese sentido, no se añadió ninguna regla extra a la construcción del mazo. Y en ese mismo sentido, como este es un formato diseñado para multijugador, es que no hay side deck ni banquillo. El siguiente apartado dice construcción de mazos. Los mazos pueden ser construidos a gusto del jugador, sin límite de aliados, oros, soporte, etc. Vasallos del Reino es un formato de tipo libre, full, por lo que no hay restricción de raza, edición, etc. Es decir, aquí no hay racial edición, aquí todo está permitido. O sea, tú puedes armarte un mazo racial si gustas, y de hecho hay mazos raciales muy buenos, pero muy buenos, ¿okay? Así que aquí está la libertad para que tú juegues como quieras. Combos infinitos. Los combos infinitos están permitidos, ¿ya? De nuevo, la naturaleza de formato full se mantiene aquí y por eso que los combos infinitos están permitidos. Aparte que piensa que este es un formato de 4 jugadores, ¿ya? Estos combos infinitos son los que muchas veces permiten que las partidas terminen de manera temprana y no se armen juegos de 2 o 3 horas. Dice luego, modalidad de juego. Pueden participar 2 o más jugadores. El número ideal sugerido son 4 jugadores. Vuelvo a tocar el tema del 1 contra 1 porque mucha gente pregunta por esto y mucha gente testea así. Y esto es completamente válido, completamente permitido y completamente legal en Vasallos del Reino. Aquí es decir, no estás obligado a jugar de a 4. Puedes jugar de 2, de 5, de 6. Ahí me gustaría ver que alguien, por ejemplo, sacara una partida 2 contra 2. Ya, ahora vamos a lo que es el reglamento propiamente tal. Apartado 3 dice reglas de la partida. Primer inciso, orden del juego. Dice, en el formato Vasallos del Reino, el orden de los jugadores se determina al azar, mediante una tirada de dados, ya que es el método que se usa usualmente en todos los TCG, y dice que este método es especialmente útil para partidas de 2 o más gladiadores, y permite establecer un orden justo y transparente. Y aquí dice el procedimiento de cómo se hace este tema del orden. Cada jugador lanza un dado. Si no hay dado, puede ser el coste de la carta más alta, como se hacía antiguamente en Mito y Leyenda, puede ser una moneda, u otro método que ustedes escojan ahí. Si alguien dice, ya juguemos la matita nomás y carepalo, ¡pum! El que sale primero parte, listo, se acaba la vez. El jugador que saque el número más alto, inicia la partida. Dice, el segundo que obtenga el segundo número más alto, será el segundo en jugar y así sucesivamente. En caso de empate entre 2 o más jugadores, solo los empatados lanzan el dado nuevamente para definir. Una vez definido el orden, la partida se desarrolla siguiendo ese orden de forma horaria o anti-horaria según acuerden los jugadores.
Y aquí aparece este diagrama bastante bonito, donde se muestran ahí a los gladiadores respetando el orden de los turnos. Ahora, esto se puede simplificar con, lisa y llanamente, decidir quiénes son las dos personas que sacaron el dado más alto y hacer correr el orden de los turnos en dirección horaria, desde el más alto hasta el más bajo. Mulligan, y esto es muy interesante aquí, para los que somos miteros. El primer Mulligan es gratuito, ¿ya? Partida de 4 jugadores, la idea es que todos partan en igualdad de condiciones, por lo tanto, hay un Mulligan gratis para cada jugador. Es decir, robas tu primera 8, no te gustó la mano, robas 8 nuevamente, sin devolver ninguna carta. A partir del segundo Mulligan, y esto es lo especial, se aplica la regla de London Mulligan. Explico, la regla de London Mulligan, para los que no tienen idea de nada de lo que es Magic the Gathering, es el Mulligan oficial que se usa actualmente en Magic. ¿Y en qué consiste este Mulligan? Es que el jugador va a robar la cantidad de cartas que le corresponden en la mano, en el caso de Mito y Leyenda son 8, y en su primer London Mulligan, esta persona va a robar la misma cantidad de cartas, pero devuelve una carta por cada Mulligan que haya realizado. Aquí está explicado de la siguiente manera, dice, el jugador roba 8 cartas, elige una para barajar en su mazo y juega con 7. Y este proceso puede repetirse barajando a 6, 5, 4, etc. Es decir, voy a mi segundo Mulligan, devuelvo 2 cartas. Aquí hay una salvedad, sí, que es un pequeño error de redacción, pero que en realidad no es tan importante. Y es que en el London Mulligan la carta va en el bottom deck, va al fondo del mazo. En Mito y Leyenda esto no es tan importante. ¿Por qué? Porque Mito y Leyenda es un juego donde el mazo constantemente está siendo alterado, por lo que el baraje es constante. Aquí, Mito y Leyendas es un juego que, como usa el mazo como un recurso de vida, constantemente tú estás barajando el mazo. Por lo tanto, el tema de poner la carta en el fondo del mazo no es tan importante. Fase de robo inicial. El jugador que comienza no roba cartas en su primer turno. Entonces, el jugador que parte aquí no roba. Ataque y control de aliados. Dice, si un jugador controla más de un aliado, puede dividir su ataque libremente entre uno o más jugadores oponentes a su elección. Es decir, tengo 2 adversarios y tengo 2 aliados, perfectamente puedo escoger con este aliado atacar a mi primer adversario y con el otro aliado atacar a mi segundo adversario. Ahí cómo se ve el tema de la guerra de talismanes, es algo que hemos conversado siempre en BDR, que se respetan los órdenes de prioridad. Es decir, ataco al primer jugador, él declara su bloqueo, se juegan los efectos o habilidades de la declaración de ataque y bloqueo y se pasa a la guerra de talismanes. Y en ese momento la prioridad la tiene el jugador que defiende. Luego la prioridad vuelve al jugador que ataca y el jugador que defiende puede responder. Si el jugador que defiende no tiene respuesta, se la cede a los demás jugadores en el orden correspondiente. Entonces, así después con el segundo jugador que está participando de esta batalla mitológica y así. Efectos universales, dice. Si la carta en su habilidad dice el jugador o el oponente, se podrá escoger a un jugador para que se aplique la habilidad. Caso contrario, si la carta dice los jugadores o los oponentes, es un efecto universal o global que se aplica a todos los jugadores. Y ahí vamos a ver algunos ejemplos. Guerra de talismanes, y aquí se explica un poco lo que yo decía. En una partida con 3 o más jugadores, este paso sigue un orden de prioridad estructurado, dependiendo del tipo de ataque que se realicen. Ataques a múltiples jugadores. Si el jugador atacante declara ataques separados a distintos jugadores, el orden de la prioridad en la guerra de talismanes se define según el orden en que fueron declarados los ataques. Ejemplo, si el jugador A ataca primero a B con un aliado, luego a C con otro aliado, el jugador B tendrá la primera prioridad para jugar talismanes o utilizar habilidades. Luego el jugador C tendrá la prioridad y después el resto según el orden de juego definido al comienzo. Ataques a un solo jugador. Si el ataque se dirige solo a un jugador, el jugador defensor o bloqueador, prefiero yo ese término porque defensor es una raza, tiene la primera prioridad para jugar talismanes. Luego se continúa el orden de juego definido al comienzo. Conceptos, aclaraciones y resoluciones. La siguiente sección busca aclarar conceptos y resoluciones de jugadas para el formato BDR. Ya, las habilidades en negrita. Ya que son estas habilidades que en algunas cartas, por ejemplo de segundo bloque, de furia o de furia extendido, aparecen destacadas antes de cualquier otro párrafo en la habilidad. Dice, todas las habilidades con nombre o también conocidas como habilidades en negrita serán reasignadas retroactivamente a todos los aliados que la tengan de manera escrita. Es decir, a todos los aliados que tengan alguna habilidad que luego se transformó en una sola palabra en negrita, van a tener esa habilidad de manera retroactiva. Se les va a dar a todos los que no la tengan escrita. Por ejemplo, Furia, que se determina acá como puede atacar cuando entra en juego. Dice que un aliado con Furia no necesita de una fase de agrupación para ser declarado atacante. Es decir, aquí la Furia universalmente se entiende como que los aliados no tienen que pasar por una fase de agrupación para atacar.
Y aquí se homologó eso a él puede atacar cuando entra en juego, y esto significa lo mismo, ¿ya? Entonces furia para efectos de juego, y eso de no necesitar la fase de agrupar es lo mismo. O sea, si te roban el aliado en Vasallos del Reino y tu aliado tiene furia como la Guardia Real puede atacar, ¿ya? Y aquí dice que todos los aliados que su habilidad diga puede atacar el turno que entra en juego, también se consideran furia. Guardián no puede ser declarado atacante. Todos los aliados cuya habilidad diga solo puede bloquear o no puede ser declarado atacante se consideran como guardián. ¿Por qué? Porque hay cartas que hacen cosas con los guardianes. Entonces estas cartas se van a beneficiar de ello. Relámpago. Aquí se explica qué es básicamente la habilidad relámpago. Dice que puedes jugar esta carta al comienzo de cualquier fase o paso del juego. ¿Cuáles son los pasos? Tenemos el comienzo de la agrupación, comienzo de la vigilia, comienzo del paso de declaración de ataque, comienzo del paso de declaración de bloqueo, comienzo del paso de guerra de talismanes, comienzo del paso de asignación de daño y comienzo de la fase final. Es decir, tu oponente declara ataque, yo tengo un aliado que tiene relámpago, y al comienzo de mi declaración de bloqueo, juego el relámpago, y mi aliado con relámpago puede ser declarado bloqueador. Absorción. El daño de combate al mazo castillo hecho por aliados bloqueados por aliados con absorción se reduce a 0. O sea, un aliado con absorción se come él el daño, pero a tu mazo no le pasa el daño. Exhumar. Esta es una habilidad ya que se conocía antiguamente como reanimar en segundo bloque. En las ediciones de Hordas se le dio, y en Compendium Extensión se le dio este nombre, pero que en Nueva Era se le conoce como exhumar. Y es así como aparecen las cartas de Furia Extendido. Y es la habilidad de que una carta puede ser jugada desde el cementerio pagando su coste. Es decir, cada carta que diga explícitamente que puede ser jugada del cementerio pagando su coste, tiene exhumar. Y aquí se hace la salvedad con las cartas que dice: paga X oros para jugar esta carta desde tu cementerio sin pagar su coste. Esas cartas no tienen exhumar, se considera como una habilidad aparte. Es decir, Chique de la Sombra no es un aliado con exhumar, Piqueros sí es un aliado con exhumar. Cancelación del ataque. La cancelación del ataque se realiza en respuesta a la declaración de ataque oponente. Es decir, se juega cuando tu oponente dice, ya, voy a atacar, pum, te cancela el ataque, compadre. Una vez que tira todo su aliado arriba. Al cancelar el ataque se cancelan todos los otros pasos de la batalla mitológica, pasando directamente a la fase final. Además, los aliados oponentes quedan en línea de ataque. O sea, tu oponente declara a sus aliados. Y en la declaración de ataque, ¡pum! Yo te cancelo el ataque, compadre. Es decir, se cancelan los bloqueos, se cancelan la guerra de talismanes, y el oponente directamente va a tener que pasar a finalizar. Jugar cartas desde el cementerio. Las cartas cuya habilidad permita jugar otras cartas desde el cementerio y que no digan explícitamente que se debe pagar el coste de la carta, se consideran como sin pagar su coste. Es decir, se aplica la regla de primera era de traer aliados al juego. Concepto que se abandona en primer bloque, pero que aquí nosotros queremos mantener, ya que necesitamos que ciertas cartas funcionen como fueron pensadas en su momento para que este formato tenga piernas y pueda andar, ¿ya? Porque si fueran puras charchas sin habilidades buenas, esto no lo jugaría nadie. Y aquí tenemos un ejemplo, que es el del Unos de Lénica, que aquí en este formato está rateado para hacer una carta que trae aliados sin pagar su coste. Dice, Unos, Lénica, dice en respuesta a nuestro ataque, busca un aliado en tu cementerio y ponlo en juego. Este aliado debe ser declarado atacante. En este caso, el aliado entra en juego sin pagar su coste. Concepto de autorreferencia. ¿Qué es la autorreferencia? Es que una carta se puede afectar a sí misma con su habilidad. Y que es algo que está presente en todos los bloques de mitos y leyendas, menos primer bloque extendido. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo súper, como burdo, súper ahueonado, pero que es bueno como para ilustrar esto, que es el caso del perro Fomor. En su rework dice que en Guerra de Talismanes puedes destruir un aliado que controles para que el perro Fomor gane una fuerza permanentemente. Tú puedes romper el perro Fomor con su propia habilidad. ¿Con qué objetivo? Ahí ve tú. ¿Ya? ¿Quieres activar alguna habilidad de salida? ¿O algún tótem que haga algo cuando tus aliados salgan del juego? Perro Fomor se puede destruir a sí mismo. Armas, dice. Las armas acompañan al portador a cualquier zona de juego a la que el aliado se ha enviado. Si destruye el cementerio, si es desterrado a la zona de destierro, si el aliado vuelve a la mano, el arma vuelve a la mano con él. Si el aliado se va barajado, el arma vuelve al mazo. Y en el caso de que un aliado porte un arma que es de otro jugador, el arma va a la zona donde va el aliado, pero del jugador respectivo. Verificación de requisitos de talismanes. Los talismanes al jugarse deben verificar que todos los requisitos de su habilidad se cumplan en un 100% en todas las zonas de juego. Es decir, para poder jugar un talismán tú tienes que chequear que se cumplan todas las condiciones para que dicho talismán se resuelva completo. Aquí no se puede resolver un talismán a medias. Y aquí hay un ejemplo. Dice que si yo juego Evocación, el talismán de mundo gótico que me permite traer un aliado sin pagar su coste desde el mazo y que en la fase final debo destruirlo,
Yo no puedo traer, por ejemplo, al Valaur, a este dragón de barbarie. Yo no puedo tirarlo porque Valaur, al ser indestructible, no va a poder ser afectado por la última habilidad de evocación. Por lo tanto, el talismán no se resuelve al 100%, por lo tanto, esa no es una jugada válida. Ejemplo 2, hidromiel. Solamente se puede jugar si tú tienes 3 o más cartas en el cementerio, porque si tú tienes menos de 3 cartas, no puedes cumplir su habilidad de barajar las 3 cartas. Y de nuevo, el ejemplo que yo puse del 1, de que no puedes jugar un aliado guardián con el 1 porque no puede ser declarado atacante. Vamos a las restricciones. Cartas prohibidas. No hay cartas prohibidas. En caso de surgir alguna carta que altere o desequilibre la jugabilidad y variar el formato, se van a realizar los baneos necesarios por la salubridad y jugabilidad de Vasallos del Reino. Cartas restringidas. Todas las cartas están restringidas, ya que se consideran carta única. Dice, las cartas con la habilidad mercenario solo pueden ser llevadas por una copia, es decir, esta habilidad no corre en Vasallos del Reino. A la gente que no cacha que esto del mercenario es una habilidad de segundo bloque que te permite tener más de 3 copias de una carta. Hay cartas actualmente con esa habilidad, pero que no la tienen con la negrita, y esa habilidad no cuenta, ¿ya? Entonces, cualquier carta que diga puede llevar más de la cantidad de copias permitidas de esta carta, no olvídalo, aquí todas son únicas. Y aquí viene un tema que es un poco sensible, ya que mucha gente está constantemente preguntando respecto a esto, y es el tema de los reprints y los artes alternativos. Dice, se permite el uso de cualquier reimpresión o reprint, sin importar arte ni frecuencia de la carta, mientras la carta haya sido de frecuencia vasallo en alguna de las ediciones que pertenecen al formato, y la reimpresión sea igual en coste, fuerza y habilidad de la original. Que lo que quiere decir es que si una carta en algún momento del formato donde esa carta pertenece es o ha sido vasalla, tú puedes jugar la carta. Ejemplo, Anubis de Cofradía es válido para este formato, pues es una copia de el Anubis del Reto. Los dos tienen la misma habilidad, la misma fuerza y el mismo coste. Anubis de Furia no es válido para el formato, pues es una carta distinta al Anubis del Reto. Y ahí acá viene uno de los puntos que más confusión genera, que es el tema de los rework. Dice, se permite el uso de cualquier carta rework, cambio de habilidad, coste, fuerza o raza, mientras la carta original haya sido impresa como vasalla en alguna de las ediciones que integran el formato, y la carta haya sido impresa al menos una vez con frecuencia vasallo en alguna edición o producto que sea parte del formato. Es decir, la carta originalmente era vasalla, se permite. La carta no era vasalla, pero dentro de su mismo bloque fue reimpresa como vasalla, se permite. Las cartas cuyo rework haya implicado un cambio de frecuencia y no cuenten con al menos una impresión con frecuencia vasalla no son permitidas en el formato. Y las cartas cuyo rework lleven una frecuencia especial, ejemplo el logo morado, que por ejemplo vemos en las rework de primer bloque extendido, son permitidas solo si la carta original es de frecuencia vasallo y su rework no ha sido impresa con otra frecuencia. Y por último, si una carta rework llegase a quedar fuera del formato debido a la razón anterior, es decir, que el rework de esta carta es real o cortesana, se puede siempre usar la versión original. Y aquí vamos a dar algunos ejemplos. El primero, Grifo, el cual fue impreso en el mazo preconstruido Bestia, que es básicamente el mismo grifo de Cofradía, pero que ahora es con frame de Irael Nahual y tiene el logo azul de vasallo, se permite en el formato por ser frecuencia vasallo, una cosa lógica. Después dice que Grifo de Cofradía, que es la versión original de esta carta, con frecuencia cortesana, se permite porque ya existe una versión igual vasalla, es decir, se consideraría como un arte alternativo. Caso contrario es el Tor de la Cofradía, pues dice que no es válido ya que es una carta de frecuencia real, no es vasallo. Me refiero al Tor 6-6 que cuando entra en juego destruye 2 aliados. Pero, como dice más abajo, el Tor del Reto, el 8-8 sin habilidad, sí es válido para el formato, pues su rework no es válido. Caso similar es el de Martillo Pesado, que apareció en las toolkits de primer bloque extendido. Rework de una carta vasalla. Este no es permitido en el formato porque esta carta se imprimió como real. Tiene su versión real, por lo tanto, aunque siga siendo impresa con el logo morado, esta no entraría porque ya es canónicamente una carta real. Y, por ende, el Martillo Pesado de edición, de Bocasalo, sí se puede llevar porque ese todavía es vasallo, con su habilidad original. Y aquí, en el caso de los rework que sí se permiten, está el caso del Cantoele. Perfectamente también puede haber sido el caso de el Perro Fomor o el caso de Homunculus. Y es que estas cartas sí se pueden llevar ya que tanto el Homunculus como el Cantoele originales son vasallos. Interacción entre jugadores, dice este apartado. Vasallo del Reino es un formato de carácter social, donde los jugadores tienen total libertad para interactuar entre ellos durante la partida, por lo que se permiten las alianzas, tratos, influenciar decisiones, etc. Y esta es la parte más importante de este apartado, mientras sea realizado en un clima de respeto y confianza entre los jugadores. Es decir,
Tú aquí tienes permitido blufear, hacer tratos, hacer alianzas, tienes permitido incentivar a un jugador a atacar a otro, meter cizaña, todo lo que tú quieras, pero siempre y cuando sea hecho de una manera respetuosa, de una manera amigable, y que no hiera las susceptibilidades del resto de los jugadores. Ahí tú tienes que saber leer la mesa y cachar cuál es el ambiente, porque por ejemplo, si son jugadores que no se conocen, por lo general van a tratar de jugar de una forma más seria y respetuosa. Pero si hay un grado de confianza, va a haber hueveo, van a haber chuchadas, van a haber unos compadres como que se van a picar, pero va a ser todo hueveo, ¿cachai? La idea aquí es que nadie se pique, que nadie pueda decir de que se hizo de mala fe, ¿cachai? Como, estos buenos me tienen mala, por eso me hacen focus, ¿cachai? La idea es evitar eso. Y por último, yo creo que es lo más importante de todo esto, es el tema que aquí se denominó como regla cero. Y aquí también tomamos otro concepto de Magic, que es propio de Commander, y que ellos implementan este concepto de la regla cero, y que a mí me parece espectacular, porque dice que todo lo anteriormente estipulado dentro de este documento puede ser ignorado o modificado por los jugadores siempre y cuando todos estén de acuerdo y se haya determinado antes de empezar la partida. La regla cero, por lo tanto, es la oportunidad que tienen los jugadores antes de comenzar la partida de poner las condiciones para jugar. Por ejemplo, alguien dice, ya chiquillos, ¿qué les parece si hoy día metemos cartitas de crónicas en nuestros mazos? Y todos tienen cartitas de crónica y todos están de acuerdo, ¡pum! Jueguen BDR con crónica. Caso contrario, alguien dice, ¿sabes qué? Yo no tengo cartas de segundo bloque, ni tengo cartas de bloque furia. Juguemos solamente BDR, pero primera era y primer bloque, entre nosotros. Ni un problema, compadre. Si están todos de acuerdo y tenéis gente para jugar eso, dale nomás. Aquí mismo también se permite que tú puedas jugar 1 contra 1, de 5, de 6 jugadores, ¿cachai? Inventar modalidades. Todo se permite siempre y cuando tú lo converses con la gente con la que vayas a jugar y se puedan poner de acuerdo. Y ahí con esto termina lo que es el documento en sí, de todas las explicaciones de cómo funciona este formato. Y ahora aquí vienen lo que son las erratas y algunas aclaraciones de cómo funcionan ciertas cartas en este formato. Aquí las vamos a leer súper rapidito porque la gente que juega BDR ya las conoce. Y aquí la primera errata que tenemos es de Limir de El Reto, el talismán coste 3 que cancela el ataque. Y aquí se hace la aclaración para entender cómo se juega, porque la jugabilidad del reto era bastante diferente a cómo es el mito y leyendas moderno. Ahí no existían ni la guerra de talismanes, ni los pasos, nada de eso. Por lo tanto, las cartas se jugaban durante el ataque y entraban en juego los talismanes. Entonces, la carta decía explícitamente cancela el ataque. Y aquí se explica la forma de jugarlo, ¿ya? Porque de otra manera la carta era injugable, con la redacción textual. Runas, aquí la rata básicamente es para que su efecto se transforme en un efecto global, que va acorde a las reglas del formato y que también es algo que es propiedad de la carta. Tiene una errata en primera era extendido, que en vez de decir ambos jugadores, ahora el reprint de la carta, la última impresión de runas, viene con los jugadores. El Ebisu, ya todos conocen cuál es la rata de Ebisu que tiene en primera era extendido, que solamente se activa una vez por turno, lo mismo Daikoku. Totem Celta, aquí el de espada sagrada, se RTA para que tenga la misma reacción que el de Compendium y que hace target a todos los jugadores y no solo a un jugador en específico. Es decir, bajas Totem Celta, nombras el tipo de carta y cada oponente se vota por la carta nombrada. Mercader de Fenicios también se toma la rata de Compendium para que diga todos los jugadores en vez de ambos jugadores. Y Caracol Lunar acá se adopta también la rata que tiene la comunidad de segundo bloque, que dice puedes robar en vez de obligarte a robar por cada carta en juego. Entonces sí, el Caracol Lunar puede ver alguna jugabilidad porque de lo contrario sería un poco suicida en un formato donde juegáis contra 4 compadres y la mesa puede estar llena, es decir, te voy a matar robando. Piuchen también, errata oficial de la época Salo, que impide que esta carta se convierta en el enemigo número 1 del formato, ¿ya? Porque desde la época Salo ya existe esta errata de que la carta activa una vez por turno nomás. De lo contrario sería injugable, es decir, no habría ninguna razón por la cual no jugar un mazo Piuchen. Y las declaraciones son también de cartas que o no han visto mucho juego o que se ven constantemente en juego y que requieren alguna pequeña explicación. Caso, por ejemplo, de la Ánima Negra, que es un arma staple que va en casi todos los mazos y que aquí dice que se determina la fuerza según el jugador que está interactuando con ella. Básicamente lo que quiere decir es que el jugador que está interactuando con el aliado portador va a determinar la fuerza, es decir, si el oponente A tiene 8 cartas, el oponente B tiene 6 y el oponente C tiene 3, dependiendo de qué oponente vaya yo a atacar o qué oponente quiera destruirlo para ver cuánta fuerza tiene el portador de la misma manera. Tonda de la Lagartija es una chayita de Guerrero Jaguar que no se ha visto mucho, pero que generó cierta controversia porque su habilidad dice que las armas en juego duplican los bonos de fuerza y aquí se especifica que duplicar fuerza no es un bono en sí.
Por lo tanto, si yo le tiro un Daimon, una espada lusitana a mi aliado, Tótem de la Lagartija no afecta esa bonificación, solamente afecta los +1, +2, +3 bonus numerarios de fuerza. Y Castle Ñandú, que aquí se aclara de que Castle Ñandú se cuenta dentro de las 4 cartas para poder jugarlo. Es decir, no tienes que tener 5 cartas y que una vez que juegues el Castle Ñandú te queden 4, no. Tú con el Castle Ñandú ya tienes las 4 cartas para jugarla, es decir, te van a quedar 3. Y ahí tú robas hasta tener 8 de nuevo. Y eso es básicamente el documento de Vasallos del Reino. Bien claro, bien conciso. ¿Ya? Aquí yo, como soy un ahueonado que no sabe resumir, me salió con casi una hora de parloteo. Pero es un documento muy conciso, muy amigable a la lectura. Y ahí a toda la gente que quiera entrar a nuestro formato, les recomiendo que por favor le echen un vistazo a esto. No hay que estudiárselo así como el manual de conducir, pero es bueno para navegar con cierta dirección dentro de lo que es el formato de BDR. Así que eso, chiquillos, espero que este video les sirva para poder adentrarse al formato, para poder motivar a más gente a jugar con ustedes, para jugar con nosotros. Y nos estaremos viendo en otro video sobre el formato. Ya espero ya poder traer duelos, cosa que me ha costado mucho. Esto de no tener un computador para poder editar es complicado. Ya por algo los videos que estoy subiendo ahora tienen algunas pifias por aquí y por allá, alguno que otro detalle, ¿cachai? Que es porque el PC que tengo actualmente no me está ayudando mucho. Pero todo sea bienvenido con tal de poder aportar a la comunidad de BDR. Así que con eso, chiquillos, me despido. Chau.